Eddie, Jorge, Jimmy, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo han estado ustedes? Sí, Buenas sí me noches, escuchan, ¿cómo les va? pero Muchas gracias por su atención. Clever, ¿cómo te va? Vamos a ponernos cómodos en esta noche. Bueno, todavía nos faltan unos minutos. ¿Cómo han estado? Les comento que eh, primero quiero agradecerles por la espera. Realmente el día viernes hubo ciertos inconvenientes. No es mi costumbre eh, eh, presentarme y fallar a una reunión. Siempre estoy unos instantes antes. Lastimosamente, el día viernes 10 para las 7 de la noche, prácticamente me chocaron el auto y esto se agravó hasta cerca de las tipo 8:30 de la noche. Bueno, ya ni modo. Lo bueno es que hay que dar gracias de que no pasó a mayores y ya se está en arreglos. Pero sí quería disculparme ante todos ustedes porque no es mi costumbre hacerlo. Nos faltan unos instantes más. Eh, pregun- ¿Alguna pregunta? Creo que todavía no tienen subido los deberes. El día de, ya estoy pidiendo que sea subido los deberes para que inmediatamente comiencen ustedes ya a trabajar. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Ingeniero, sí, justamente a ese tema, antes de que Ajá. pase más del tiempo, si nos podría ayudar con su número de telefónico, porque le estaba viendo en la plataforma y no le encontré para justamente hacerle las preguntas, porque vi que las fechas ya están para el 18 del presente mes para subir a la plataforma. Sin embargo, o sea, no están subidas las mismas, entonces eso nos va a dificultar y se nos va a acumular todo de último momento. Más bien para, yo creo que mañana ya le sube. Ya le pongo Esperemos que sí, y justamente por eso el le mensaje. solicitaba el número para, en caso de tener alguna duda, que nos realice una mejor explicación de la misma para poder seguir avanzando con las tareas, por favor. Sí, sí, lo más rápido. Eh, a ver, en mi número celular para todos ustedes, 0987-59-1147. Gracias, ingeniero. No, no, porfa, Juan Carlos nada más. Gracias, Juan Carlos. Sí, eh, por favor, también tienen un correo. Por favor, podría repetir. Claro, Gracias, estimado. te cuento que está mi teléfono ya en el chat. 0987-59-1147. Aparte de eso, creo que hay muchos servidores públicos aquí. Les decía que yo trabajo en Contraloría General del Estado, en Quito. Prácticamente soy miembro de la DNA1, es la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central. Eso conlleva que normalmente realice eh, auditorías o exámenes especiales solo a, ¿qué se puede decir? A entidades del gobierno central. En este caso, inicia con presidencia, vicepresidencia, todos los ministerios, todas las secretarías. eh, Ese es el ámbito de aplicación. Hay otras direcciones de auditoría que se especializan en diferentes temas. Por ejemplo, unas se especializarán en salud, otras en telecomunicaciones, otras en transporte, otras en movilidad. Entonces, la mía vuelta nos especializamos en todo lo que es gobierno central,
asamblea general y también judicatura. Cuando ustedes necesiten algún tema de aclaración por su perfil de trabajo o su profesión, tranquilos, con toda tranquilidad, ustedes llamen, me ponen la petición, la aclaración y me dicen, ¿sabes qué? Estoy en tal tema y quisiera tu ayuda, dame una respuesta. No les digo que va a ser inmediata, pero al menos en el término del día yo respondo cualquier tema. Aparte de eso, pues justamente soy capacitador en otras áreas. Doy contabilidad gubernamental y en especial trabajo por fuera capacitando sábados y domingos. Doy también lo que es administración de bienes, realización de constataciones físicas y materias así, similares. Entonces, esa es la experticia. Cuando ustedes tengan inconvenientes, pues me llaman y conversamos. Pero bueno, ya ahorita ya es manos de la obra. Vamos a trabajar justamente en planificación estratégica. Habíamos visto justamente en la sesión anterior y aprovechando nuevamente que ahora creo que ya están todos. Primero, agradecerles por la espera que tuvieron el día viernes y también mis disculpas porque no pude estar presente ese día. Me chocaron el auto, me tocó arreglar y ya pasó a mayores hasta las 8:30 de la noche. Y es por eso que se cambió y tenemos esta sesión hoy, que quedará grabada para sus registros y seguimiento. La anterior sesión justamente se vio una introducción a todo lo que es planificación estratégica. Dentro de la planificación estratégica es parte de la administración y es por eso que siempre hay que sentar bases en temas administrativos. Ya habíamos visto varios conceptos de administración y es más el temario en plataforma comienza con eso, revisar todo lo que es administración, principios, cómo están, para luego ir justamente generando lo que es la planificación estratégica. ¿Qué más puedo indicarles? Que prácticamente la nueva administración, la actual administración, tiene 3 herramientas que están y donde se fundamenta la planificación estratégica. Primero es el triángulo de planificación estratégica, que ya lo veremos posiblemente en la tercera o cuarta sesión. El triángulo de planificación estratégica inmediatamente sigue un cuadro de diagnóstico externo de lo que es una prácticamente investigación de mercado para dar satisfacción al futuro cliente. Y como tercero se encuentra un análisis interno y externo, que es el análisis DAPO. ¿Cuál es esto? Pues prácticamente identificar cuáles son las dificultades de la empresa, las oportunidades de la empresa, las fuerzas de la empresa. Y en base a eso, justamente comenzar a trabajar ya con la planificación estratégica. Partiendo de eso, entonces, sí voy a dar seguimiento a lo que les va a interesar para hacer su segundo y tercer deber. El primer deber va a ser justamente mapas conceptuales de conceptos de administración, importancia de administración, en cierta forma teorías de administración y vamos a ver si llegamos a principios de administración. Luego de eso,
nos vamos a centrar en teorías, revisar los principios, y es justamente lo que tengo preparado para hoy. Vamos a dar paso y compartir con ustedes pantalla. Ya les pido una revisión. Déjenme ver un segundito para tenerles presente. Sí, ya comparto pantalla entonces. Por favor, si alcanzan a oír, si no, yo les procuro alzar el volumen. Va a ser teorías administrativas. Sí se escucha bien, profe. Ya, listo. Voy a dar paso y voy a desconectarme un ratito y poco a poco iré cortando posiblemente esta introducción para dar paso. Y si no, por favor, álcenme la mano. No hay problema en parar un poco este video. Gracias. Amigos, a otro video de magentaradio.com, el canal que lo tiene todo. En esta ocasión vamos a hablar de gestión empresarial y concretamente de las teorías administrativas. Bienvenidos. Comencemos por decir que gestión empresarial es una asignatura o programa de formación que muestra el proceso estratégico, administrativo y de control frente al manejo de los recursos de la empresa para aumentar su productividad, competitividad, efectividad y eficiencia. Las teorías administrativas son conceptos que rodean las estrategias de gestión recomendadas, que pueden incluir herramientas tales como marcos y directrices que se implementan en las empresas modernas. Para comenzar con las teorías, hablemos de la teoría científica que fue postulada por el señor Frederick Taylor, quien nació el 20 de marzo de 1856 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y murió el 21 de marzo de 1915 a la edad de 59 años, también en Filadelfia. Fue ingeniero mecánico y economista. Se le recuerda como el padre de la administración científica, pero también como el padre de la ingeniería, en este caso industrial. Frente a lo que ocurrió en su vida, podemos destacar que fue jornalero y pasó de ser un empleado a un ingeniero en jefe en 6 años. Todo esto está ocurriendo durante la Revolución Industrial y él en ese momento habla también de la racionalización del trabajo, de la eficacia y la eficiencia. Un libro muy recordado que él publicó y en el cual aparece gran parte de su obra se llama Shop Management y se publicó en 1903. Recordemos que cuando se habla de eficacia, estamos hablando de llegar a una meta, pero cuando se habla de eficiencia, estamos hablando de llegar a la meta, pero utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Y los recursos pueden ser económicos, pueden ser recursos humanos, de infraestructura, etcétera. No todo el mundo se sienta a reflexionar sobre estos aspectos. Por ejemplo, en el estudio de tiempos y movimientos, él se dedica a observar cómo se hacen los procesos, cómo se llevan a cabo al interior de la empresa y a partir de su propia experiencia y de esa observación, aplica correcciones y hace este postulado del estudio de tiempos y movimientos para reducir obviamente los desplazamientos, pero también para lograr mayor efectividad en las labores. Aquí en esta gráfica. Bueno, les voy a detener algo un poquito, porque justamente hay que revisar Taylor y Fayol. Los dos son los padres de la administración y ellos hacen una similitud, un estudio en tiempos bien especiales. ¿Cuáles de estos? La revolución industrial. La revolución industrial obviamente no se da en los países
subdesarrollados se da en los países desarrollados. ¿Producto de qué? Normalmente de llegar a más lugares. Estamos hablando de Estados Unidos, donde que sí está saliendo de la conquista del oeste, de la conquista de la parte que da de Estados Unidos al Pacífico, que no era muy poblado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Justamente nace la revolución industrial en esas fechas, donde inmediatamente se crean las máquinas de vapor. La principal, el tren, porque antes no había ese tipo de movilizaciones. A partir del tren, cuando ya hay el vapor, es que se comienza a organizar mejor inclusive los países y comienzan a tener mayores necesidades, en especial Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenían que trasladar productos del Atlántico al Pacífico. Entonces ahí se da la revolución. Aparte de eso, tenemos que hay guerras. La Primera Guerra Mundial que está en Europa. Y también ellos necesitaban que, justamente, necesitaban armamentos, necesitaban ropa, necesitaban el alimento. ¿Y quién les va a proporcionar si ellos están en guerra? Estados Unidos. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que Estados Unidos comienza una industrialización de todos sus productos y servicios? Y inmediatamente Taylor y Fayol, que es vuelta de origen francés, que también vamos a ver en esto, pues él hace otros descubrimientos, pero Taylor es el que investiga, el padre de la investigación científica. Me dicen que yo soy bastante de la escuela clásica, o sea, de la escuela de Taylor, de la investigación, de que todo quede en teoría y en su aplicabilidad. Y por ese motivo, Taylor es sumamente importante en lo que corresponde a la administración y a la planificación estratégica. Ustedes van a ver cómo se desarrolla, porque esta introducción va a ser desde 1990 hasta la actualidad. Unos años antes, 1875, comienza así el despegue de lo que es la industrialización, la época moderna de la industria. Entonces, voy a seguir dando paso a los comentarios y cortarles unos instantes. Vemos a Taylor y a Ford, porque hablamos de un Taylorismo y un Fordismo. ¿Qué significa eso? Significa que con todo el trabajo que dejó hecho Taylor frente a la división del trabajo en secuencias lógicas e incentivos y rendimiento, pues esos elementos tuvieron gran relevancia en el mundo y muchas personas lo van a escuchar. En este caso, Ford, en ese afán y en esa meta personal de lograr desarrollar una empresa con una muy buena infraestructura, pero realizando el sueño de muchas personas de tener un vehículo, porque en ese momento de la historia no todo el mundo puede tener un carro, pues él a través de ese sueño va a ser víctima de su propio invento, porque efectivamente va a conseguir masificar el vehículo. Esto va a ser en Estados Unidos. Y cuando ya el negocio se ha crecido demasiado, se va a dar cuenta que necesita establecer unos parámetros de funcionamiento que hoy en día también llamamos la capacidad instalada. Eso lo va a hacer gracias a tomar algunas ideas que había planteado que había planteado Taylor en la teoría científica de la administración.
Vamos a la segunda teoría, que es la teoría clásica de la administración del señor Henry Fayol. Nacido en 1841, él falleció en 1925 y es el fundador de la teoría clásica de la administración. Él nació en Constantinopla, hoy en día llamada Estambul, que fuera capital de Turquía durante un tiempo, pero hoy en día la capital se llama Ankara. Él falleció en París y vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde la Primera Guerra Mundial. Eso va a ser importante porque una cosa es antes de una guerra, otra cosa es durante la guerra, pero hay un tema bastante complejo y es cómo se reorganizan los países y la misma sociedad en la posguerra. Fue ingeniero de minas a los 19 años y luego a los 25 fue nombrado gerente de minas y a los 47 ocupó la gerencia general de la empresa en la que desarrolló toda esta actividad. Él publicó un libro que se llama Administración Industrial y General, que salió a la venta en 1916 en París. Cuando uno revisa el trabajo de Henry Fayol, se encuentra con tres grandes grupos. El primero, que es el proceso administrativo. El segundo, que son las funciones de la empresa. Y el tercero, son los 14 principios de la administración. Revisemos el primero, proceso administrativo. Para él, el proceso administrativo consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Si uno revisa detenidamente, son cosas que no necesariamente se hacen solo en una empresa, sino que de hecho en la vida personal también uno puede realizar este proceso administrativo, pero quizás no se está dando cuenta que eso que a diario se convirtió en una rutina realmente obedece a un proceso. En este caso, para las empresas, todo resulta ser importante. En mi opinión, lo más importante es hacer una muy buena planeación para facilitar el resto del proceso. Perdón, voy a retroceder un poquito. Observen lo siguiente, estamos hablando de Henry Fayol. Henry Fayol ya en 1901 ya dice que hay un proceso administrativo. Esta es la base de lo que es la planificación estratégica. Revisa y vean los temas. Dice planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Y todos son verbos. Y el planear también inmediatamente dice visualizar. También es un verbo y cuando hay un verbo es una acción. Tú visualizas el futuro y trazas el programa de acción. ¿Cómo quieres llegar a ese futuro? Organizar, construir tanto la estructura material como la social. ¿Qué es la estructura material? El espacio físico. ¿Cuál es la estructura social? ¿Quiénes van a estar en esos espacios físicos y especializados en qué? Normalmente son las personas, porque en ese tiempo no había robot. Ahora posiblemente tú en una estructura material, en una estructura física, sí puedas poner a un robot. Pero él comenzó organizando que la estructura material, los departamentos, las direcciones, las áreas, y él les iba poniendo a la gente. ¿Cómo? Prácticamente en base a su especialidad. Tú que eres contador, anda al área financiera. Tú que eres un obrero, anda a la parte técnica u operativa. Tú que eres planificador, ven acá a la dirección. ¿Qué más dice? Que dirige, guía y orienta al personal. El dirigir inmediatamente nos da paso a qué? Al liderazgo. Y eso somos nosotros, los actuales entes y personas que vamos queriendo hacer y formar empresas. Y es por eso que la planificación estratégica está ligada a que nosotros estemos formando empresas.
y los pequeños emprendedores vayan a ver esta planificación estratégica cuando estén formando su empresa, aunque sea en papeles, que es la planificación estratégica que vamos a construir. Coordinar, enlazar, unir todos los actos, todos los esfuerzos, y todos los esfuerzos quiere decir todos los recursos, porque hay recursos materiales, humanos, técnicos, tecnológicos, que nos ponen a la mano para hacer. Controlar que todo lo que nosotros planificamos, organizamos, dirigimos y coordinamos se cumpla, alcanzando objetivos y metas. Ese es el proceso administrativo. Él es el padre. Fayol es el padre también de la administración científica. Voy a continuar para que vean que Henry Fayol tiene, como lo decía, 3 temas importantes: el proceso administrativo, los principios, y van a ver algo más. No se está dando cuenta que eso que a diario se convirtió en una rutina realmente obedece a un proceso. En este caso, para las empresas, todo resulta ser importante. En mi opinión, lo más importante es hacer una muy buena planeación para facilitar el resto del proceso. Luego habló de las funciones de la empresa y estipuló 6 funciones que, miradas en perspectiva, nos damos cuenta que se aplican incluso hoy en las empresas pequeñas o grandes. La primera son las funciones técnicas relacionadas con la producción de bienes o servicios al interior de la empresa. La segunda, y para mí la más importante, es la función comercial, que es relacionada con la compra, con la venta y en su momento con el intercambio. La tercera son las funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y la gerencia de capitales, que muchas veces se confunde con la función contable. La cuarta función es la de seguridad, que está relacionada con la protección y preservación de los bienes y de las mismas personas. Hoy en día esa función ha cobrado mucha fuerza porque ya encontramos que hay cámaras, que hay personal, digamos, altamente capacitado, que hay perros de vigilancia, etcétera. La quinta función es la función contable, que es relacionada con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Esta función es netamente operativa. Luego viene la función administrativa, que es la integración por parte de la dirección de las otras 5 funciones. Posteriormente nos deja los 14 principios de la administración, que realmente son interesantes y es muy bueno si ustedes profundizan en ellos uno a uno. Yo solamente los voy a mencionar. Son la división del trabajo, que es la asignación de funciones específicas a las personas, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación, la remuneración, la centralización, aunque la centralización hoy está un poco reevaluada porque las empresas han crecido demasiado. Entonces, centralizar todo en un solo segmento, en una sola área, no es tan fácil. Luego viene la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal y la iniciativa. Quizás la estabilidad del personal es una de las cosas que más impacta sobre el desempeño de la misma persona. Luego viene una teoría bastante interesante, que es la de Elton Mayo, que se llama la teoría de las relaciones humanas. Aunque varias personas venían hablando sobre ese tema, pues Elton Mayo realmente es quien tiene el auge y quien tiene la visión frente a esa perspectiva. Él nace en 1880 y muere en 1949. Fue psicólogo, investigador, científico, académico, bueno, tenía bastantes títulos, pero lo más importante de esta teoría es cómo, cuando surge, va a ser como una oponente a las teorías que hasta ese momento venían predominando. Con el enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una verdadera revolución conceptual. Con este nuevo enfoque de la administración, pasan a segundo plano las tareas y la estructura. Le ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. Se pasa del aspecto técnico al aspecto psicológico. Entonces, aquí ya se piensa es en la persona más allá que de la tarea o más allá del proceso. Se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de la armonía laboral entre el obrero y el patrón.
Ustedes quizás recuerden que en este momento de la historia, cuando vienen estas revoluciones industriales en donde la máquina ya hace las cosas más rápido que el ser humano y quizás con un estándar de calidad mucho mejor, pues de plano se desplaza la mano de obra, pero se concentra también en la importancia que tiene hacer esa combinación y que tanto hombre como máquina se produzcan, lleguen a tener un mejor resultado. Pero para eso se necesita también entender lo que le pasa al ser humano. Esta teoría tiene un punto importante de partida, o mejor de consolidación, que es con el efecto Hawthorne, que se lleva en Chicago en 1927. Aunque ese experimento dejó muchas conclusiones, realmente quiero destacar dos. La primera, que es el nivel de producción como resultante de la integración social, que va mucho más allá de la capacidad fisiológica. Y segundo, el comportamiento social de los trabajadores que se apoyan como un grupo. Quiere decir que se empieza a analizar no solamente al individuo desde su motricidad, sino también de lo que lleva por dentro y que puede facilitar su desempeño, no solamente individual, sino a nivel de grupo. En esta tabla vemos propiamente los puntos que tiene la teoría de las relaciones humanas frente a las otras dos teorías que venían predominando, que era la científica y la clásica. Voy a tomar dos elementos de ejemplo. La primera, en la teoría clásica, la organización como una máquina, y en la teoría de las relaciones humanas, la organización como un grupo de personas. Y veamos aquí también el número 4, que habla de la autoridad descentralizada, perdón, la autoridad centralizada, y en las relaciones humanas, delegar la autoridad, ¿cierto? La autoridad, pero no delegar la responsabilidad. Ahí hay una diferencia grande. Nos vamos a la teoría de la burocracia. Qué importante para la ciencia administrativa. ¿Por qué? Porque comienza a tratar al hombre, a su pensamiento, y comienza a indicar que, Juan Carlos, no estás solo, no puedes trabajar solo, tienes que unirte a un grupo y ese grupo al que tú llegues va a crecer. Inmediatamente crean gente que es multidisciplinaria, que conoce de muchas cosas. Y si es especialista en algo, también les asesora a los demás en eso. Entonces, por esa circunstancia, Mayo es importante porque comienza a dar un ego, una mejor forma de pensamiento de cada persona. Ya no hay esa empresa que era hereditaria. Ya dicen, hey, no solo la familia de Pedrito puede tener siempre el control de las cosas. Démosle la oportunidad a otras personas que hagan carrera administrativa. ¿Para qué? Porque con ese conocimiento que ellos vayan adquiriendo, más los refuerzos que ellos propongan a los demás entes o demás personas del grupo, van a sacar a flote a las empresas. Eso es lo que proporciona un Mayo. Sigamos entonces con este tema. Y esa teoría fue formulada por Maximilian Karl Emil Weber, quien fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Nació el 21 de abril de 1864 y murió en Múnich el 14 de junio de 1920. Entre las ideas principales de su teoría encontramos que hay un carácter de legalidad, de normas y de reglamentos. ¿Qué significa eso? Significa que es una teoría bastante ligada a lo que se escribe
y eso que se escribe es lo que se puede hacer, y obviamente lo que no está ahí, pues no se puede hacer. Por eso esta teoría es muy acentuada en el sector público. Veamos más ideas principales. Por ejemplo, la profesionalización y racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. Eso significa que no es contratar al primero que va pasando por la calle y venga, desempeñe usted esta labor. No, se trata de un profesional preparado para desempeñar una determinada labor. Luego dice, el trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde uno puede ser promovido, ascendido. Eso en la teoría, por supuesto que suena bastante bien y debería ser así. Lo que pasa es que infortunadamente como esta teoría se aplica tanto en el sector público, pues eso mismo que lo hace fuerte, también lo hace débil, curiosamente, hacia la corrupción, hacia el tráfico de influencias. Entonces, lo ideal sería que se practicara de manera transparente. Aquí se habla de la máxima división del trabajo, porque realmente cuando a una persona se le asigna un trabajo, una función o una responsabilidad, no se puede salir de ahí. Tampoco puede hacer las funciones de otra persona, sea un compañero, sea el mismo jefe, sea el subalterno, no. Para eso se establece una división del trabajo y eso de alguna manera también limita a las personas, porque la persona no puede ser tan proactiva como lo sería de pronto en el sector privado. Por un lado está lo público, por el otro lado está lo privado. También hablamos de determinación de reglas y normas, como les conté, todo está escrito y eso es lo que se pretende que en esta teoría se ejecute. Hablemos de la teoría neoclásica. Esta teoría fue formulada por Peter Ferdinand Drucker, cuyo nacimiento es el 19 de noviembre de 1909 y fallece el 11 de noviembre de 2005 a la edad de 95 años en Estados Unidos. Resulta que este profesor de negocios, tratadista y abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX, va a tener una influencia muy grande en el desarrollo de las grandes corporaciones, de las multinacionales, de todo el mundo. O sea, este señor aportó demasiado a la administración moderna. No fue el único, pero yo creo que justamente por su obra, por haber escrito más de 35 libros y porque las personas le creyeron, es que lo destacamos hoy en este video. Algunos principios de esta teoría neoclásica que toma elementos de la teoría clásica de Henry Fayol, pues son los siguientes. Primero, la organización debe ser formal. Formal quiere decir que esté legalizada, pero también que dentro de su estructura funcional estén bien delimitados los cargos y las áreas. Segundo, la división del trabajo y la unidad de mando. Pues eso lo habíamos mencionado ya en la anterior teoría. Digamos que ha cambiado un poco, pero en esencia sigue igual. Viene la tercera, la especialización, ya sea por finalidad, procesos, zonas o clientes. Esta me parece muy buena porque se le da valor al estudio, a la capacitación y a las competencias que las personas tenemos. Luego viene el desarrollo de jerarquías en la organización, pues inevitable, necesitamos saber quién manda a quién. Luego viene la distribución y relación entre la autoridad y la responsabilidad. Hemos dicho ya 2 veces que una cosa es delegar, pero yo no puedo delegar la responsabilidad. Si yo tengo un subalterno, yo le puedo dar unas directrices, pero él no se hace responsable de mi proceso. Para eso soy yo el jefe. Si yo le delego la responsabilidad a otra persona, entonces alguien sobra. Cuando hablamos de los principios de la teoría neoclásica, también hablamos de los énfasis y características. En este caso, énfasis en los objetivos y resultados que están por encima de los personales y se coloca es de primeras a la organización, el área o el proceso. Se enfoca también en la automatización del proceso productivo. Pues justamente en los países industrializados eso se ha tomado muy en cuenta y se ha desplazado la mano, digamos, obrera, el trabajador como tal que ejecutaba algunas labores ya estandarizadas por una máquina que ahora hace lo mismo pero más rápido y obviamente reduce eso los costos.
Ahora, en el tercer punto vemos cómo se busca reducir la utilización de la mano de obra, pero también porque la máquina lo hace mejor. El cuarto nos dice, expone que al crecer una organización debe aumentar su cantidad de personal, o sea, su cantidad de empleados, pues es apenas directamente proporcional. En la medida en que se abren más subsidiarias o más dependencias o más puntos de venta, pues es necesario tener más gente capacitada en esa labor. Y bueno, llegamos al final de este video, pero aclarando un par de temas. Primero, teorías de la administración hay muchas. Tomamos estos elementos y estas teorías por ser las más relevantes, las más vigentes. Y el segundo punto es agradecer que usted se conecte y se capacite, porque finalmente... Bueno, conclusiones. Tú no te mandas solo. Eso es la conclusión. Las teorías administrativas sirven para eso. Tú no te mandas solo, o sea, no puede ser, ¿no? Y hay dos principios. Uno es el de autoridad. Y el de autoridad indica que solo debe de haber un jefe. Por lo tanto, una sola responsabilidad. Y él es responsable de un todo, de toda la administración de la empresa. Si te dice, desconcentra, da responsabilidad, delega. ¿A quién? Para eso tienes niveles en la administración. Pero no puedes nunca delegar la responsabilidad. Si yo como director le delego a un jefe de sección, si le doy una responsabilidad y él a su vez, él no puede delegar esa responsabilidad a un subalterno. Entonces, siempre hay niveles de responsabilidad. Vamos a ver un siguiente video. Ya lo busco, ya lo comparto también. Déjenme ver. Para terminar este día. Y vamos a ver justamente el proceso administrativo. Voy a compartir, por favor. Revisemos. El proceso administrativo, vean que el proceso administrativo está dado por quién. Revisen quién lo dio. Si fue Fayol, fue Taylor, fue Mayo. Revisen quién dio este proceso administrativo y quién lo va modificando. Vamos a ver que Peter Drucker también contribuye en el proceso administrativo, porque él sí dio ciertas pautas para modificarlo. Él, en cierta forma, Peter Drucker es el padre de lo que es la planificación estratégica. Revisemos. Hola académicos, en este video hablaremos de las etapas y fases del proceso administrativo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Empecemos. Primero definiremos el concepto de administración. Etimológicamente la palabra administración viene del latín ad, que significa hacia, dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Podríamos decir entonces que etimológicamente la palabra administración significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Algunos autores, como Hidalberto Chiavenato, definen la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Otros autores, como Robin y Colter, se refieren a la administración como la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Entre otros como Heath, Black y Porter,
Definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para desarrollar a cabo las tareas de un entorno organizacional. A partir de estos conceptos nace el proceso administrativo, como elemento de la función de administración que Fayol definiera en su tiempo como prever, organizar, comandar, coordinar y controlar. Dentro de esta línea propuesta por Fayol, los autores clásicos y neoclásicos adoptan el proceso administrativo como núcleo de su teoría, con sus 4 elementos: planificar, organizar, dirigir y controlar. Algunos de los autores que estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en 3, 4, 5 o 6 etapas, pero solo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso en la actualidad la división de 4 fases es la más aceptada universalmente: planeación, organización, dirección y control. Al día de hoy encontramos una gran diversidad de conceptos que definen el proceso administrativo, debido a diversos criterios que aplican los autores de la administración. Podemos definir el proceso administrativo como el proceso que se desarrolla en una organización dirigida al logro y la materialización de los objetivos planteados a través de la relación de las etapas de dicho proceso. El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen para alcanzar un fin. Esas actividades se dan en 2 etapas. Una primera llamada mecánica que involucra las fases de planificación y organización. La segunda etapa más dinámica que comprende las fases de dirección y control. La parte mecánica es la parte teórica o estructural que le permite establecer lo que debe hacerse en una organización considerando el futuro. Está constituido por los elementos del proceso administrativo, como ya hemos indicado: planeación y organización. La etapa dinámica. Bueno, déjame una cuestión. La administración dice que ha habido administración. ¿Aló? ¿Aló? Perdón. Sí se le escucha, sí se le escucha. Dice que hay administración mecánica y dinámica. Cuando oigan mecánica, van a ver siempre lo siguiente: planeación o planificación y coordinación. ¿Por qué? Porque las otras 2 etapas vienen a trabajarse ya con el hombre, y el hombre o la persona que hace esas otras 2 etapas ya es un ente que cambia. Por ejemplo, cambia de liderazgo, cambia la forma de hacer. Todas van a tener la planificación, la organización en sí, pero la parte de realizarlo va a cambiar. Esa es la parte dinámica. Y es por eso que hay que decir, ve, siempre haces tú algunas cosas mecánicamente. De aquí vino. ¿Por qué? Porque siempre haces lo mismo. Pero hay otras cosas que ya difieren, ya cambian. Esa es la parte dinámica de la administración. Fíjense esto, porque estos conceptos son los que ustedes van a tener que rendir la prueba. Se refiere a cómo manejar el organismo social de cualquier organización o institución. Es dinámica porque se pone en práctica lo requerido o indicado por la parte mecánica y, como hemos dicho, se divide en dirección y control. Veamos la fase del proceso administrativo: la planeación. La planeación es la primera fase del proceso administrativo y consiste básicamente en actividades que se realizarán en el futuro, a partir de decisiones tomadas en el presente y cuyos resultados se obtendrán también en el futuro. Es en esta etapa donde debemos responder preguntas como: ¿qué queremos conseguir? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro objetivo? ¿Quién se va a encargar de cada parte del proceso para conseguir la meta? ¿Cuándo y en qué plazo se va a realizar cada acción? ¿Qué recursos necesitamos? Estas y otras preguntas debemos respondernos en esta etapa. Aquí se determinan los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en el futuro. La planeación es considerada como la base para que el proceso opere de la manera más adecuada.
Si existen deficiencias en el proceso de planeación, lo más probable es que las demás etapas del proceso sean afectadas, aunque no necesariamente funcionarán de manera equivocada cada etapa subsiguiente. Una planeación efectiva deberá de basarse en hechos y no en emociones genéricas, por lo que será posible evitar mayores obstáculos y en caso no poderse evitar, se incluirá dentro de los planes reconociendo las precisiones respectivas. Es muy importante reconocer que el proceso de planeación es un trabajo de índole intelectual, por lo que el personal que intervenga deberá tener un buen nivel de experiencias y conocimientos en relación a los hechos correspondientes a la situación que se considera o la realidad en que se desenvuelve la organización. La planeación nos permite obtener un patrón o modelo de trabajo a realizar y sirve de base sobre las cuales se desarrollarán las otras funciones directivas. Podemos considerar que en la parte mecánica del proceso administrativo, la etapa básica es el planear, ya que si administrar es realizar a través de otros, de ahí la importancia de determinar la forma en que esas acciones habrán de coordinarse. En general, la planeación concierne a una serie de actividades que se van generando por cada una de las acciones que se establecen. Aquí se trata de prever y anticiparse a las eventualidades, prepararse para las contingencias y proyectar las actividades para lograr los objetivos marcados. La organización. En esta fase debemos respondernos ciertas preguntas, tales como ¿en qué orden vamos a encargarnos de las tareas? ¿Quién se va a encargar de cada tarea? ¿Vamos a realizar las tareas de forma conjunta o cada uno se va a encargar de una cosa? A la hora de tomar decisiones, ¿las tomaremos de forma democrática? ¿La jerarquía será horizontal o vertical? La fase de organización corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo. Al igual que la planeación, sigue siendo una fase mecánica, de escritorio, gabinete o preejecutoria. El objetivo principal en la fase de organización es el de crear la estructura idónea, conjugando lógica y eficiencia para que la institución trabaje como una sola, logrando así el propósito común. A través de esta etapa, el administrador define funciones, responsabilidades y coordina todos los elementos que intervienen para crear una estructura y un escenario eficientes de trabajo. Es la fase que le da vida a esos detalles que se ha planificado dentro del proceso administrativo, estructurando mejor cada actividad, asignando los recursos que se necesitan y seleccionando las personas con las competencias requeridas para cumplir las actividades asignadas. En la organización del proceso administrativo, lo que se busca en esta fase es la coordinación de todo lo planificado con anterioridad. Por ello, esta etapa resulta esencial para poder dirigir los esfuerzos de trabajo hacia metas precisas y concretas. De nada serviría definir una serie de objetivos si posteriormente el equipo es incapaz de poder redirigirlos hacia su consecución. Durante esta etapa será imprescindible saber organizar adecuadamente los recursos personales y económicos. Dirección. La dirección es la tercera fase del proceso administrativo, pero se considera la primera fase dinámica de la práctica administrativa. Es decir, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado. Se le ha dado una gran importancia a esta etapa del proceso. Algunos lo llaman comando, otros lo denominan como ejecución o implementación. En fin, las denominaciones son válidas siempre y cuando signifiquen toda aquella acción de realizar las cosas a través de otros. La dirección es la primera y única fase que tiene que ver directa y solamente con el elemento humano. Uno de los objetivos principales de la administración es lograr que las personas que tienen responsabilidad y autoridad de dirigir las actividades integren sus esfuerzos a favor de la obtención de los objetivos de la empresa. Es la fase de ejecución de lo coordinado, donde se necesita un gerente que motive, comunique y supervise las actividades planeadas y coordinadas. En la dirección del proceso administrativo, la persona que ejerce el cargo de gerente debe tener la potestad de decidir y también manifestar sus habilidades personales, ya que se podría comparar con un director de orquesta. Control. Es la fase del proceso administrativo de una organización donde se busca medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar aquello que sea necesario y asegurar que el proceso vuelva a comenzar desde una planeación más inteligente que la anterior. El control del proceso administrativo proporciona la oportunidad de mejorar los puntos débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en la cultura organizacional. En esta fase se compara lo planeado con lo obtenido y se observa la desviación existente en caso de que exista. Se dice que el proyecto ha llegado a su fase final cuando cumple su fase de control. Y es justo en este momento que termina un primer ciclo para comenzar de nuevo en la fase de planificación. Esta fase también resulta imprescindible,
porque sin ella resultaría imposible poder conocer los aspectos necesarios a mejorar durante las distintas etapas del proceso administrativo. Es la última etapa del proceso administrativo que consiste en medir y corregir los procedimientos de los componentes de una empresa. También el control nos ayuda a efectuar mediciones en el desarrollo financiero, como el ir comparando los gastos previstos en la etapa de planeación con los gastos contratados y los gastos reales que se están efectuando, así como los gastos indirectos que debieron haber sido previstos y la utilidad deseada del proyecto. Además, el control también se aplica en las actividades que no están directamente involucradas en actividades de producción, como es el de control de personal, administrativo, control de auditorías administrativas, control de inventarios y el control en general que debe efectuarse para evaluar de manera global a una empresa, para determinar o saber si los objetivos globalmente planteados y las metas que se ha establecido la organización va a la par con relación a nuestra situación actual. Si esta información te pareció útil, suscríbete, dale like y coméntame de qué lugar del mundo. Bueno, vamos a casi a cerrar, pero antes de cerrar, si quiero compartir con ustedes algo. Para hacer planificación estratégica, pues ya debemos de ir pensando planificación estratégica de qué empresa voy a realizar. Y si yo tengo mi empresa o tengo un emprendimiento o tengo una idea de lanzar una empresa, allá voy. Y es por eso que ya quiero conocer cuáles son sus empresas. ¿Para qué? Para ver si yo les posibilito dar una misión, una visión y objetivos a su empresa. Entonces voy a pedir, Aldair, ayúdame. Planificación estratégica de qué vas a hacer, de qué empresa vas a realizar. Aldair. Bueno, vamos a ver entonces. Creo que Aldair no está por ahí, no está conectado. En el teléfono 963036662, creo que está por aquí activado. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas Miguel. ¿Ya? noches. Jorge Luis Arias. Jorge Luis, ¿cómo te va? Coméntame. ¿En qué te puedo ayudar? No sé si tienes algo pensado para hacer tu planificación estratégica. No, por ahí tengo algunas ideas, pero más bien quisiera ver que me ayude con algún tema estratégico, en el tema de discusión. ¿Un tema de qué? Perdón. Ah, claro. Listo. Tal vez tú, De la discusión. ya. ¿Tú trabajas en alguna empresa pública o privada? En una empresa privada, ¿sí? Ya. ¿A qué se dedica? Distribución de consumo masivo. Ya. Justamente consumo masivo. Tiene, y te voy a dar un tema, ¿no? Cuando tienes ese tipo de empresas, justamente hay que reconocer para qué fue creada tu empresa. Esa es la parte de la misión que tiene tu empresa. ¿Para qué crees tú que está creada tu empresa? Satisfacer las necesidades del consumidor. Sí, no, pero ¿qué tipo de consumidor? Tú me dices consumo masivo, arroz, azúcar. No, esto es del mundo de, bueno, en nuestro segmento se llama alimentos y bebidas. Ya, justamente debes de buscar eso. Y te voy a comentar algo. También es tips para todos ustedes que vayan a hacer una planificación estratégica. Por si acaso
en este caso mi persona no te pueda colaborar, pues recurre al Google y pon planificación estratégica, digamos, ¿de qué? De empresas de consumo masivo o empresas de productos de consumo masivo. Inmediatamente te va a salir una tesis o van a enumerarte varias planificaciones estratégicas que ya están realizadas. Y en base a eso, ¿qué es lo que te vas a dar cuenta? De entrada va a efectuarse algo. Ve, quiero hacer planificación estratégica de esta empresa que se llame productos de consumo masivo, la gallinita feliz. Listo. Va a estar primero el nombre. Y inmediatamente va a salir misión y visión y objetivos. Ahí está ya tu prácticamente para revisión. Y tú puedes dar ese giro. Comprueba esa planificación estratégica y vas a darte cuenta cuáles son los verbos que tienen de acción. Entonces, cuando tú haces la acción, ¿qué es lo que te va a decir? Ah, la empresa Gallinita Feliz está dedicada a buscar al consumidor de tales productos para satisfacer sus necesidades. Esa sería la misión. La visión. Inmediatamente tú vas a encontrar la empresa Gallinita Feliz está programando un crecimiento de aquí a ¿cuánto? A 3, 4, 5 años para hacer que no solo llegar al consumidor de productos perecibles o comestibles, sino también llegar a entregar posiblemente con un nuevo mercado productos de la línea blanca para que sirvan para cocinar, para cambiar el producto inicial que fue entregado. ¿Cuáles son los objetivos? Inmediatamente tú en esa planificación estratégica vas a encontrar esos objetivos, esos principios de tu planificación estratégica. Por ahí va. Y tú vas inmediatamente a ver la secuencia de qué es la planificación estratégica. En base a al Google que te apareció, planificación estratégica de empresas de X circunstancia. Vamos viendo con Miguel Casillas. Miguel, ¿cómo vas? Muy bien. Miguel, la pregunta igual, ¿cuál es tu empresa? ¿A qué quieres hacer emprendimiento? ¿Dónde estás tú? Coméntame. Bueno, a lo que yo voy a apuntar realmente, estoy viendo la creación de una cooperativa o una compañía de transporte en donde un lugar donde no lo hay o es deficiente. Entonces, como la población va en aumento, mi idea es crear un tipo de transporte mixto, en este caso, para ese sector. ¿Para pasajes y para también mercadería? Perdón, pasajeros. Correcto. Y mercadería. Correcto. Ya, entonces, de pronto, no sé si tú puedas conocer y tal vez planificación estratégica de empresa ENEXA. ENEXA creo que es Empresa Nacional de Transportes y algo más. O puedes tal vez encontrar planificación estratégica de Flota Imbabura y unificar las dos. Tú vas viendo y vas a encontrar misión, visión, objetivos, que es lo que hemos visto, ¿no? De inicio. Y en base a eso, tú comienzas a realizar esa
planificación estratégica, viendo qué hicieron. Sugerencia. Realmente mi objetivo. Ok, Juan Carlos, muy amable. Ya. Melissa. Melissa, ¿cómo estás tú? Melissa, eso. Hola Meli, ¿cómo te va? Bien, gracias. Meli, indíqueme, ¿cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu emprendimiento? Melissa, abre tu micrófono, por favor. Sí, Melissa, por favor, solo Juan Carlos. Melissa, un tema. ¿Cómo va tu planificación estratégica? ¿A qué te dedicas? bueno, yo tengo más o menos una empresa que es vender productos por catálogo y aspiro que siga creciendo. Ya, esa es tu actividad actualmente. Listo, te pregunto, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuál es el principio de tu empresa? Identifica cuál sería uno de los principios. No le logré escuchar, ingeniero. Preguntaba Melissa, ¿cuál es uno de los principios que tiene tu empresa de servicios? Bueno, uno de los es tratar de llegar con mejor producto a mis clientes. Ah, bueno, verás, un principio es la parte principal donde se fundamenta la empresa, por si acaso. Yo, por ejemplo, yo te diría, yo soy transparente. A pesar de que yo tengo un cuerpo, pero no es la transparencia esa que quiero dar a entender, sino la forma en que yo me comporto. Podría ser uno de tus principios la transparencia. También puede ser equidad. Yo a mi empresa de servicios quiero entregarle un principio, la equidad. ¿En qué? En todo mi accionar. Primero, promocionar un producto real que no tenga trampas. Eso es parte de la transparencia. Equidad. A cambio de que usted me entregue su dinero, yo le entrego también un servicio, pero dentro de ese servicio también va mi producto. Y dentro de mi producto también le estoy indicando las posibilidades de qué, las características de mi producto. Entonces, eso te lleva a ciertos principios que tú debes de trabajar y pensar. Por ejemplo, también hay el principio del respeto, de la puntualidad, de cómo de ser organizado. Entonces, con esos principios voy a entrar en un mercado. Eso es parte de la planificación estratégica. Gracias, Melissa. Vamos con Jimmy. Gracias, Melissa. Jimmy, por favor. Jimmy Villasís, por favor. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo te va, Jimmy? Perdón, te voy a pedir un favor. ¿Cuáles son tus principios de tu empresa? ¿Tienes algún emprendimiento? No es emprendimiento, ingeniero. Trabajo para el Estado. Ya. ¿Trabajas para el Estado? Listo. Sí. ¿En qué área? ¿Salud? ¿Telecomunicaciones?
Fiscalía, ingeniero. Ah, ya, listo. Entonces tú das soporte, das justamente un trato justo. En sí, fiscalía, pero tránsito, perito investigador, Ya, pericia de accidentes de tránsito. ya, listo. Entonces, Jimmy, un tema. ¿Cómo tratas tú a las personas? Como me gustaría que me traten a mí, cordial, atento, serviciales, Ah, con entonces, honestidad. ves, esos son tus principios. Ya comenzaste a diagramar parte de lo que tú, en este caso, la fiscalía te está proponiendo, ¿no? Que seas también un buen empleado con estas características. Si tú emprendieras una empresa aparte, tú vas a darle esas características, esos principios de cómo trabajar. Y yo por eso te agradezco, ya me enumeraste varios principios que tú los tienes. Uno de esos, cordialidad. Y sobre todo, que te traten como a ti te quisieran, perdón, como a ti te quisieran que te traten, ¿no? Entonces, estamos por ahí, buen camino. Ahora piensa ya en la misión y la visión, porque también no solo es la misión y visión de tu empresa, sino la misión y visión tuya personal cuando realizas tu trabajo. ¿Cuál es tu visión tuya? Sería en este caso con mi trabajo llegar a la verdad de un hecho y darle la claridad para que el señor, la autoridad competente realice una buena sanción con respecto al responsable del hecho, Ah, del siniestro entonces, de tránsito. tú te ves como un empleado que siempre da que hechos reales, ¿no es cierto? Esa es la visión, ¿no es cierto? Tuya. Ahora Claro, la... objetivo. Exactamente. Esa es la misión, ¿no? Y también Sí. de pasito está saliendo la visión. Muchas gracias, Jimmy. Ya vamos a seguir tratando para que sigamos viendo estos temas de cómo hacer la planificación estratégica. Y es más, ustedes ya tienen estas pautas de cómo realizar la misión, visión y principios. Por favor, el tips que les daba, busquen en Google planificación estratégica de qué? De empresas de servicios, de empresas de producción, de comercialización, y pongan aquella más afín y ustedes van a darse cuenta de cómo ellos enrumbaron su primera parte, que es la misión, visión y objetivos. Por el día de hoy les agradezco. Voy a cerrar. Gracias a ustedes, compañeros y amigos. ¿Algún tema que se me haya quedado o que quieran participar? Ahorita todo claro de mi parte, ingeniero. Muchas gracias por su conocimiento. Amir, por favor, indícame en qué te puedo ayudar. Perdón, me es difícil. Amairani, ingeniero, una consulta. Sí, cómo no. En los deberes no tenemos cargado aún, o sea, una especificación en sí para realizar las tareas. Solo dice que ya se nos va a vencer el plazo en esta semana, pero no tenemos cargado en sí qué tenemos que hacer de deber. ¿Será que usted puede subir las especificaciones para el deber o ITESU lo sube o algo? O si pueden modificar la fecha de entrega porque ya estamos a días de entregar y no tenemos cargado nada todavía el sistema. Ya. Les voy a pedir el día de mañana va a estar eso ya creado. Hoy nuevamente pido que ya lo subo. ¿Sí? Muchas gracias. Yo te agradezco esa aclaración. Sí la di al inicio de clases de que sí va a haber esta petición
a coordinación académica, que ya lo suban para que ustedes tengan el suficiente tiempo para hacer primero la consulta y también el pedido de aclaración que requiera. Gracias a ti, señorita Amairani. Vale, Doc, gracias. Ya, bye. Que tengan buena noche, entonces. Cuídense mucho. Buena noche. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta luego.